favor, y les pediría que fueran muy ejecutivas y sobre el tema expuesto. ¿Alguna o alguno? ¿Todo quedó claro? ¿Allá? Por favor, al fondo, su nombre y de qué municipio nos visita, por favor. Buenos días a todos. Soy José Gavino Pérez, soy maestro de primaria en Atizapán de Zaragoza. Gracias por la invitación, diputada. Es muy interesante todos los temas que han hablado. A mí me gustaría hacerles una pregunta directa y concreta. ¿Qué acciones se tienen para la escuela con respecto a los temas que se hablaron? Es en general la pregunta. ¿Qué acciones se tienen en la escuela? La escuela, recuerden que es la casa de los niños. Están más tiempo con nosotros los maestros, y sí me gustaría preguntarles ¿qué acciones tienen en la escuela las personas que expusieron? Y invitar a los diputados a que se acerquen con nosotros, con los maestros, con los padres de familia, y créanme que vamos a sacar muchos beneficios y sobre todo cosas muy buenas para los niños. Los niños tienen muchas dudas de la vida, pero créanme, con la ayuda de ustedes, de los padres de familia y de autoridades vamos a salir adelante. Pero la pregunta es directa, ¿qué acciones hay para la escuela, para las escuelas? Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta y después damos, por favor, la señorita de azul. Guayara. Muy buenos días a todos, a todos. Muchísimas gracias por la invitación, diputada Ingrid. Yo soy Cindy Holguín, soy presidenta de CDI Mujeres, Niños y Futuro, Asociación Civil, y nos encontramos en el municipio de Capulhuac. Bueno, pues yo quisiera, nosotros ahorita estamos trabajando una campaña que se llama Yo estaré ahí, I'll be there, y es precisamente ese mensaje, en donde todas y todos nos vamos a hacer responsables de todas las niñas y los niños, apoyarlos, ayudarlos. Yo quería, aunada a esa, nosotros estamos tratando de que todos tomemos esa conciencia de ayudarlos, y como usted lo mencionaba, sí es cierto que no está habiendo una respuesta por parte de las autoridades, no sabemos a dónde dirigirnos, no sabemos quién nos puede ayudar. Llegamos con un caso y muchas veces en las mismas estancias no saben ni qué es lo que están haciendo o no saben cómo referirnos a algún lado. Y en este caso yo sí les pediría de manera muy personal que nos ayudaran a que existiera una ley integral para castigar a las personas que dejen pasar todas estas situaciones, desde por omisión, desde los maestros, desde nosotras mismas como amas de casa, cualquier persona que no nos ayude o que vulgarmente se dice se haga la loca para ayudar a los niños, sea castigada. Probablemente muchas de las mujeres por ignorancia, por miedo, no denuncian como lo venimos viendo, pero sí es muy, muy importante que vean que alguien los va a castigar si no hacen lo que debemos hacer. Gracias. Bueno, entonces vamos a dar paso a las respuestas. Por favor. De todos modos, sigue un siguiente panel, también las personas que quieran intervenir pueden hacerlo en el segundo panel. Gracias. Bueno, pues gracias por el espacio. En atención primero a la pregunta de José Gavino, docente, primero comentarte que en el caso del Estado de México, la forma en la que trabaja el sector de educación es a través del CONVIVE. El CONVIVE es una dirección general que pertenece a la Secretaría de Educación del Estado de México, y ellos son quienes a través de un grupo bastante amplio y grande de mismos docentes y administrativos trabajan a través de sus estructuras escolares, a través de las subdirecciones regionales o alguna estructura así, hasta llegar al docente frente a grupo con las diversas actividades que tienen que ver con prevención de la violencia, con acoso escolar, con embarazo adolescente, con salud y con prevención de la violencia también. Entonces habría que acercarse un poco más a lo que es el CONVIVE, ¿no? Que en cada uno de los planteles de las escuelas
de educación básica deben de existir y que posiblemente si allá a lo mejor en la escuela en la que laboras no hay mucha presencia, pues valdría la pena que a lo mejor tú puedas ser quien lo motive, ¿no? Por el otro lado, en la pregunta que hace la persona que tiene el programa de Yo Estaré Ahí, no escuché bien tu nombre, me parece Cindy. El lugar ideal al que puedes acudir para hacer alguna denuncia no necesariamente es el Ministerio Público. Creo que el primer lugar y el óptimo es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de tu municipio. En el caso de Capuluac, no tengo ahorita la lista, la voy a checar en mi celular y te indico si ya Capuluac cuenta con un CIPINA y cuenta con su Procuraduría de Protección. Debiera ser que sí, pero el lugar ideal es tu Procuraduría Municipal. Si no cuentan con una Procuraduría Municipal o no hay la atención, tendrías que acudir a la Procuraduría Estatal. De hecho, por aquí se encuentra personal del DIF del Estado y también un subdirector de la Procuraduría con los que te podemos vincular para que tengas mejor información. Ellos ya se encargan de darte la atención de manera integral, legal, todo lo que necesites para que puedan darle la atención prioritaria a la niña, al niño o al adolescente que lo requiera. Y eso es lo principal, porque muchas veces se buscan otros actores, otras instituciones para poder resolver los problemas de niñas, niños y adolescentes y lo único que logramos es que terminemos por no resolver nada. Entonces, el primer lugar, y esto es para todo el público que el día de hoy nos acompaña, el lugar ideal a donde pueden acudir es su Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. En los municipios se encuentra adscrita a los DIF municipales. Pero cuando vayan al DIF, y no es porque a lo mejor no queramos cargarle la chamba a las presidentas o a los directores de los DIF, hay que acudir directo a la Procuraduría, para que también cuando vayamos al DIF no vayamos a una oficina donde no sea el lugar ideal para que nos den la mejor atención, ¿sí? Bueno. Muchas gracias, licenciada Olga, por contestar ambas preguntas y ahora pasaremos a la entrega de reconocimientos y a la fotografía oficial. Hace entrega del reconocimiento a la licenciada Olga, al diputado Maxice, por favor. La diputada Liliana a la licenciada Cintia, Lilia Urbina Salazar. Y la diputada Ingrid a la maestra Romina. Sí, por favor, en un momento. La 60 Legislatura del Estado de México otorga el presente reconocimiento a la maestra Romina Contreras Carrasco por su participación en el foro Situación de la Niñez en el Estado de México respecto al abuso sexual, maltrato, cáncer e inclusión educativa, firmada por el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa y su servidora Ingrid Cresopani Chemelensky Castro. Muchas gracias por su participación. Y bueno, yo a la licenciada Mariana por estar este día aquí, muchísimas gracias y también hago entrega de un reconocimiento. Pues damos inicio a nuestro segundo panel de maltrato y abuso infantil. Yo le pediría a mi compañero diputado, el diputado José Antonio García García, como mejor lo conocemos, Pepe Toño, que nos apoye en dar el mensaje introductorio. Muchas gracias, diputada. Sean todos ustedes bienvenidos, por favor pueden tomar asiento, son tan amables.
Felicitarte, diputada Ingrid Chemeleski, por esta preocupación que no nada más es de la diputada, sino de varios sectores de la sociedad, y que todos estamos el día de hoy, que es lo más importante, para tratar de contribuir y poner nuestro granito de arena para que haya una mejoría en nuestra niñez en el Estado de México. Quisiera, si me permitieran, comentar que en nuestro país al menos 7 de cada 10 niñas y niños son víctimas de algún tipo de maltrato, situación que, de acuerdo con datos de la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos coloca lamentablemente en el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios cometidos contra menores de 14 años a nivel internacional. Una situación desde luego lamentable. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México concentra la mayoría de los incidentes por agresiones sexuales a menores de edad, y en los últimos 3 años el número de casos incrementó en un 39%. Con el paso de los años, las formas del maltrato y abuso de lo cual son objeto nuestros niños han escalado más allá de las físicas, psicológicas o sexuales, reconociendo ahora los actos de negligencia, explotación comercial y lo que sin duda representa nuevos retos para el marco normativo de nuestro presente actual. El avance constante de las tecnologías de la información y comunicación, en donde se han desarrollado nuevos tipos de transgresiones a la dignidad de los menores, quienes son susceptibles a todo tipo de contenido, incluyendo a los agresivos, violentos, de incitación al odio, racistas, pornográficos o engañosos, que pueden converger en los comicios de otros delitos, actos que generen dificultad en el desarrollo integral o en la generación de hábitos disfuncionales, lo cual los lleva a una mayor exposición a conductas de riesgo o de otro tipo que causan o puedan causar un daño a su salud, desarrollo o dignidad, lo que significa dificultades para su interacción, integración social y una barrera para su propio desarrollo. Datos que nos obligan a trabajar de manera conjunta para establecer mecanismos jurídicos que prevengan y protejan a todas las niñas, niños y adolescentes de ser víctima de cualquier acto que impida su pleno desarrollo integral. Es por ello que las participaciones que se realizarán en este segundo panel con el tema maltrato y abuso infantil ayudarán a establecer las directrices que nos permitan trabajar desde esta legislatura en favor de la niñez, adolescencia, de una manera, reitero, mucho más eficaz. Estamos completamente seguros de que las intervenciones en este panel por parte de los representantes de instituciones gubernamentales, expertos y de asociaciones civiles que hoy nos acompañan servirán para generar el intercambio de ideas que contribuya a desarrollar modelos, prácticas, proyectos o normas que prevengan y protejan a nuestras niñas, niños y adolescentes mexiquenses del maltrato y abuso infantil. A continuación, si me lo permiten, a los panelistas y al público que el día de hoy nos acompaña, me permitiré dar lectura de los ponentes que el día de hoy, reitero, nos acompañan en el panel número 2, denominado el maltrato y abuso infantil. Como principio de cuentas, damos la más cordial bienvenida a la doctora Azaret Sandete Curi. Ella actualmente, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Actualmente es presidenta de Sociocracia, Asociación Civil. Daré algunos datos respecto de su formación académica. Ella es doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto de Investigaciones José Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente también es maestra en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense. También cuenta con la maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Cuenta también con un diplomado en Análisis Político Estratégico por el Centro de Investigación y Asociación
y Asociados, Sociedad Civil. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas. Voy a dar una semblanza de su experiencia en el sector público. Doctora, si me permite, fue secretaria técnica y particular del Contralor de Petróleos Mexicanos en el periodo 2011 al año 2013. También fue directora general adjunta de Administración y directora de Enlace Institucional de la Presidencia de la República en el periodo 2007-2010. Fue asesora parlamentaria del coordinador del grupo parlamentario de la 56 legislatura de la Cámara de Diputados del periodo 2006 al 2007, asesora parlamentaria de igual forma en la 56 legislatura de la Cámara de Diputados en el año 2004 al 2006, también fue subdirectora de atención a quejas, atención a víctimas y servicios a la comunidad de la PGR en el periodo 2003-2004 y asesora de la presidencia en el Ayuntamiento de Tlalnepantla en el año 2002-2003. Si me permiten, damos paso a que haga uso de la voz con este tema. Ok, y comentar también que la relatoría la va a estar encabezando la diputada Carla Fiesco García. Buenos días, les agradecemos mucho la presencia a todos, pero sobre todo quiero agradecer a la diputada Ingrid Chmelensky por su invitación. Este es un tema por sobre más importantísimo para todos nosotros, como hemos dicho. Todos los ponentes anteriores ya nos comentaban, ¿verdad?, de la importancia que tiene esta situación y desgraciadamente a mí me toca abrir un panel bastante fuerte en cuestión de lo que implica, ¿verdad? Porque estamos hablando del abuso sexual infantil, que desgraciadamente en nuestro país pues tiene una incidencia altísima, como comentaba el diputado, estamos en el primer lugar en la OCDE en tema de abuso sexual infantil. Imagínense, esta situación es gravísimo. Pasaré después a dar algunos conceptos, pero más allá de conceptos vamos a tocar algunos puntos muy particulares de los datos del Estado de México que les traigo para que los podamos ver, porque hemos hablado que ha incrementado la incidencia en este tipo de delitos, pero vamos a ver específicamente en qué cantidad, que es exorbitante, como vamos a ver, y de qué tipo de delitos estamos hablando, porque no solamente es la violación, ¿no? Existen otro tipo de delitos de carácter sexual. Como veíamos, bueno, ya pasaron la anterior, estamos hablando de abuso sexual infantil y en infantil nos referimos no solamente a niños, sí, obviamente niños, niñas, pero también adolescentes. ¿Qué pasa en este tipo de abuso sexual? O sea, puede darse por una persona incluso de la misma edad, que muchas veces no lo pensamos, ¿verdad? Pero puede ser a lo mejor el primo que tiene 15 años con una niña de 5 años, que por aquí está, por ejemplo, mi pequeñita. Todos aquí tenemos primos, hermanos, hijos y a veces se nos hace fácil, oye, me cuidas al niño, etcétera, y se puede dar este tipo de abuso entre familiares. Evidentemente, como vamos a ver, las cifras más altas están dentro del núcleo donde sentimos que están más protegidos, que es en casa. Entonces, bueno, creemos que es abuso sexual donde hay una perpetración, ¿no?, de violencia física o violación. Pues no, podemos ver ahí, puede ser caricias, besos, tocamientos, partes íntimas, ¿no?, algún tipo de sexo de otro tipo, sexo oral, por ejemplo. Entonces, imagínense ustedes cuánto tiempo creen que requiera un abusador para hacer algún tipo de estas conductas. 7 segundos, efectivamente. Nosotros, bueno, me la cuidas 1 hora. No, en 1 hora no va a pasar. ¿Creemos que no va a pasar? Ojalá. Pero desgraciadamente de todos los que estamos aquí, imagínense, la cifra es 7 de cada 10. Entonces 7 de cada 10 de los que estamos aquí sufrimos algún tipo de abuso en algún momento de nuestra vida, probablemente. El tema de lo que vamos a hablar es justamente que pueden pasar 5, 10, 15, 20 años y a lo mejor nadie de los que estamos aquí presentes se atreve a comentarlo o a denunciarlo. Y cuando se atreven a hacerlo, pues desgraciadamente el delito ya prescribió. Pero bueno,
Entonces, los abusadores inician con la etapa de seducción. ¿Qué quiere decir esto? No estamos hablando de una seducción adulta, ¿no? Entonces, una seducción en un infante, ¿de qué se refiere? Pues que a lo mejor van a jugar con ellos, ¿a qué? Pues a la muñeca, al doctor, a ver, déjame, te pongo este vestido, te quito esto otro. Esa es la seducción, la forma como ellos se acercan tanto al ambiente familiar, si es que no son parte de la familia y son a lo mejor amistades o cuidadores o profesores o lo que sea, tienen ese acceso al menor, se acercan y ahí empieza la seducción, ese tipo de seducción. Después ya empieza la interacción abusiva. ¿A qué se refiere esto? Pues ya la acción concreta que va contra el menor en la parte sexual, que puede ser desde caricias, como decíamos, ¿no? Caricias evidentemente que tienen que diferenciar los niños o les tienen ustedes como adultos que mostrar la forma, ¿no? Decir, a ver, te pueden acariciar a lo mejor la cabeza, pero ciertas partes privadas, de acuerdo a la edad del infante, por supuesto, tienen que ser la forma en cómo se les explique, pero sí se les tiene que hacer la diferencia porque muchas veces el menor no sabe identificar dónde o en qué momento se cruza la delgada línea entre el abuso y una caricia a lo mejor pues sincera o honesta, ¿no? De incluso un padre. Después, bueno, viene el secreto, que de aquí es de donde se toman todos los abusadores. No digas por X, puede ser te doy un dulce o le voy a hacer algo a tu mamá o le voy a hacer algo a tu papá o nadie te va a creer, ¿no? Ese tipo de amenaza sobre todo es contra, como ocurre en los niños sobre todo más pequeños. Luego, ya la divulgación es la otra etapa, el niño finalmente se atreve a comentar esta situación a alguien de confianza y ¿qué pasa? Normalmente no les creen. Entonces, desgraciadamente ahí tenemos un problema, porque no les creen y entonces viene la última etapa, la retractación. El niño dice, bueno, no es cierto. Y ahí empiezan los problemas porque efectivamente si se llega a dar algún tipo de denuncia, pues entonces pueden pensar que el niño, dicen, tiene fantasías, no es una realidad, está malinterpretando las cosas, pero desgraciadamente no. La mayoría de las ocasiones no es una malinterpretación. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno, las características que propician el abuso sexual, pues hay de diversos tipos, puede ser individuales, familiares o sociales. Individuales, como vemos, puede ser baja autoestima, ¿no? Que los niños no tengan un contacto a lo mejor tan cercano con sus padres, con sus cuidadores, que tengan la confianza de decirles las cosas que están pasando en su entorno más próximo. Las familiares, cuando a lo mejor tienen un primo, un tío que eventualmente llegó a vivir a la casa del menor por una semana o un mes, ¿no? Que a lo mejor no lo conocen tanto y lo tienen ahí, ay, me cuidas al niño. Y después las sociales, bueno, tenemos otras más graves como la prostitución en el entorno donde se desenvuelve el niño. Si a lo mejor pertenecen a una etnia, ¿no? Que a lo mejor están más alejados de la civilización, o bueno, me refiero en comunidades, ¿sí? Y bueno, ahora lo que ya comentaban, que tenemos el primer lugar de abuso sexual infantil, imagínense, esto quiere decir 4.5 millones de personas, de niños y niñas anualmente son abusados sexualmente, imagínense, y eso es que solamente 1 de cada 10 casos se denuncia. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la cifra es 9 veces mayor, imagínense la situación. Rosa María Pineda, a favor. Bueno, como vemos las consecuencias, pues puede ser la expresión en su tema de sexualidad. Por ejemplo, una niña o un niño que ha sido abusado sexualmente seguro va a tener posteriormente algún tipo de, no sé, mal desarrollo. Mónica Álvarez Nemer, a favor. Bueno, avanzamos si quieren a los datos, que es lo que les quería mostrar. Si quieren, bueno, estos son trastornos que yo les puedo dejar la presentación para que la puedan compartir. Sí, bueno, ahí pasamos igual, son 93% de las personas que tuvieron su primera relación sexual cuando fueron menores de edad, imagínense, entre los 5 y los 9 años, y todas ellas, todas que están ahí sin consentimiento. Entonces, aunque fue, o a lo mejor y los casaron, los obligaron y demás, pues ha sido sin consentimiento. Pero bueno, si pasamos a las gráficas para que podamos ver
94% de los delitos no son denunciados. La siguiente, por favor. Ahí vemos el incremento, por favor véanlo, es súper importante para los legisladores, imagínense. Delitos sexuales en el Estado de México, el incremento es del 107.34% del 2015 al 2019. Imagínense, es el doble, o sea, no ha disminuido en absoluto, el único que ha disminuido es el rango donde dice otros delitos, porque pues efectivamente lo que ha pasado es que ha tenido una mejor clasificación, entonces ya no está en otros, ya está en abuso sexual, por ejemplo, que es el mayor, y ya está en violación, ¿no? Pero todos, si pueden ver, el primer rango es 2015, el segundo 2019, 2015, 2019, entonces todos han aumentado y la mayoría ha sido por más del doble, entonces es algo que se tiene que analizar. Este es el mismo, ya con los datos para que lo puedan ver, si es que les pueden proporcionar la presentación, son datos duros de 2015 a 2019, cuál ha sido la incidencia, el crecimiento que se puede ver en la gráfica claramente. La siguiente, como les decía, ahí la última, todos los azules son lo que ha aumentado, ¿no? Que se puede ver que suben muchísimo la incidencia. Y en el último, lo que podemos ver que les decía, pues efectivamente baja porque entonces se ha clasificado de mejor manera. Ya no tenemos otros tipos de delitos sexuales, sino que se ha clasificado en el lugar adecuado o en el delito que corresponde. Ok, pues creo que ya no me queda mucho tiempo, pero lo que yo les quiero particularmente comentar a los legisladores, que es lo que podemos avanzar en estos temas, es lo referente a la prescripción, porque como les comentaba en un principio, el problema es que la mayoría de estos abusos se dan en niños menores y sobre todo de muy pequeñas edades, incapaces en ocasiones. Entonces, ¿qué pasa? El menor no se atreve a hablar sobre lo sucedido. Piensen ustedes, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si su padre, su madre hubiera abusado de ustedes? ¿Se hubieran atrevido a comentarlo siquiera? ¿A levantar una denuncia? Probablemente no. Los estudios que hay al respecto es que pueden pasar hasta 13 años, 15 años en que una persona que fue abusada sexualmente en su infancia se atreva a hablar de la situación. ¿Y qué pasa cuando se atreven? Pues el delito ya prescribió. En la mayoría de los estados así es como estamos hoy en día. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es justamente con la mayoría de los poderes legislativos intentando que se pueda evitar la prescripción. Sabemos que hay mucho que hacer al respecto porque también se pierde evidencia, ¿no? Tendríamos que invertir bastante en el tema de periciales para que también sea certero, porque puede ser que por, no sé, algún tipo de venganza, ay, pues abusó de mí hace 15 años y ya no hay evidencia, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero también no lo podemos dejar así como está. Eso por un lado. Y por el otro, algo muy grave que no tenemos considerado y ha pasado en muchos de los casos que nos llegan en la asociación, es que, por ejemplo, se separan los padres y fijan regímenes de convivencia con el menor, el padre con el menor. Y bueno, el niño se va al fin de semana que le corresponde, ¿qué pasa si es abusado? Aún existiendo periciales que determinen que hay un abuso de carácter sexual en ese menor por parte del padre, aún así, en el ámbito civil, los regímenes de convivencia siguen existiendo. Aun cuando en lo penal hay un tema que no está resuelto, a lo mejor está en proceso de resolución, a lo mejor todavía en pruebas o todavía no se dicta una sentencia contra el probable responsable y sin embargo el niño tiene que seguir asistiendo a la convivencia con el padre abusador. Imagínense el reto para las madres, o sea, es inaudito que esto siga sucediendo. Eso sobre todo creo que es algo que en lo que podríamos avanzar, que sí, efectivamente, ¿no? Tenemos dos casos ahí, uno civil y uno penal, pero no puede ser que vayan contrarios, no puede ser que no se tomen en cuenta las periciales del ámbito penal en el tema civil y obliguen al menor y a la madre o al padre en algunos casos a que deje ir a su hijo al lugar donde están abusando de él. Entonces, bueno, esas son las dos propuestas concretas que podríamos ofrecer para que ustedes puedan plantearlo ya sea en el pleno. Y claro, lo digo abiertamente a todos los diputados que claro tienen otros amigos diputados, senadores, etcétera, que hagan extensivas estas propuestas a otros estados de la República, al Senado, a la Cámara de Diputados Federal, para que podamos tener más control sobre este tipo de abusos en los menores. Pues sería todo, yo me imagino que las preguntas serán al final, les agradezco mucho su atención.
Muchas gracias, doctora Azaret Sandete Curi. La verdad es que muy interesante su participación. Yo creo que nosotros aquí deberíamos de retomar, me parece muy importante el tema de la prescripción respecto a la comisión del delito y el tema de la relación jurídica entre la parte civil y la parte penal. La verdad es que nos quedamos con ello. Muchas gracias, doctora. Damos la bienvenida también aquí a nuestro querido diputado Carlos Lomán del Partido Independiente. Muchas gracias por su asistencia y formar parte de este panel, diputado. Muchas gracias. De igual forma a la presidenta del sistema DIF del municipio de Xonacatlán, que es parte también de mi distrito, a la señora Jessica Martínez Sánchez. Lleve también un cordial saludo a nuestro presidente municipal, al ingeniero Serafín. Damos paso a la siguiente intervención, que es de la licenciada Maribel Chávez González, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Quiero comentarles que ella actualmente es agente del Ministerio Público. Ella es especialista en situación de la niñez en representación de la maestra Guillermina Cabrera Figueroa, fiscal especializada en trata de personas en nuestro estado. Parte de su formación académica, me gustaría también comentarles que ella es maestra en Derecho Procesal Penal, tiene una especialidad en juicios orales y es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Parte de su experiencia en el sector público, ella es agente investigador en la Fiscalía de Asuntos Especiales en el año 2013-2016, titular de la Agencia del Ministerio Público, adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y de la Fiscalía de Iztapan de la Sal del año 2001 al 2013. Si nos permite, por favor, licenciada, si es tan amable, licenciada Maribel Chávez, puede usted hacer uso de la voz. Gracias. Buenos días. Primero agradezco a la diputada Ingrid la invitación. Un saludo muy cordial de mi fiscal, la maestra Guillermina Cabrera Figueroa. Ella no se pudo presentar en este momento porque precisamente ella está muy interesada en el delito de trata de personas y se fue a un curso de capacitación precisamente por parte de la Embajada de Estados Unidos a una convención en otro lugar. Y precisamente por ese motivo vengo en su representación. Quiero antes que empezar con mi presentación comentarles que uno de los principales motivos por los cuales la fiscal es una guerrera en este tema es que ella está muy comprometida en que se realicen todas y cada uno de los objetivos que establece la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar el delito de delitos en materia de trata de personas. ¿Esto por qué? Porque ella tiene mucho interés en que se prevenga. ¿Cómo lo hace? Lo hace tratando de que todos los agentes del Ministerio Público que integran su fiscalía precisamente acudan a cada una de las instancias a capacitar a la gente. ¿Qué significa esto? Que nosotros acudimos con las diferentes dependencias, ya sea de la Policía Municipal, la Policía Estatal, incluso de la Policía Federal. Nosotros acudimos a estos lugares a capacitarlos, a comentarles, a explicarles qué es el delito de trata de personas, porque es un delito muy complicado. Muchas veces los propios legisladores nos dicen, el delito no existe, el delito no está. ¿Por qué? Porque nosotros le llamamos que es visibilizando lo invisible. Para nosotros se nos hace muy común ver a una persona en situación de calle que está pidiendo limosna, a una persona que ofrece servicios sexuales y decimos, a ella le gusta eso, por eso está ahí. Efectivamente, en México no está prohibida la prostitución, pero hay muchas personas que son obligadas a esto. Y precisamente hay menores que son enganchadas a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Ahora es muy común en el Facebook que les mandan una invitación y que les dicen, ven, eso es muy bonita, vente conmigo o te ofrezco un trabajo muy bien pagado cuando realmente eso no existe. Entonces, bueno, ella nos manda a capacitar a todas las personas y quiero también agradecer a todas y cada una de las instancias porque nosotros trabajamos con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Salud, porque a las víctimas que nosotros tenemos se les da una capacitación integral y en los refugios que tenemos, porque déjenme contarles que la Fiscalía de Trata de Personas tiene 3 refugios, uno que está en la ciudad de Toluca,
uno que está en Huixquilucan y otro que está en Texcoco. Estos son esfuerzos que han sido parte de la Fiscalía de Trata de Personas y precisamente con ayuda del fiscal general, porque nosotros apoyamos a todas las víctimas que tenemos para que ellos reciban atención psicológica, atención médica, atención de refugios, porque obviamente estas personas regularmente no pueden regresar con su agresor. Y bueno, empezaré con los principales delitos con los que son agobiados los menores de edad, que el primero de ellos sería la explotación laboral. Muchas de las ocasiones a los menores se les engaña y se les dice, ven a trabajar conmigo vas a tener un buen salario, te voy a tratar bien. ¿Y qué hacen? Que sucede que los niños están en situación de calle y como no tienen redes de apoyo, con que les digan, te doy alojamiento, te doy comida, tú vas a trabajar para mí. Y con esto nosotros podemos ver que se realiza la explotación laboral. Y eso es muy común en la ciudad de Toluca y algunos alrededores no es tan común, pero en la zona conurbada es muy común tener este tipo de delitos. ¿Por qué? Por la situación económica en la que estamos, precisamente por el lugar. Por ejemplo, Ecatepec es un lugar que nos da un poquito de problemas porque en ese tipo de lugares hay mucha explotación laboral infantil. Hay muchos niños pidiendo en la calle y desafortunadamente a veces se confunde. Cuando nosotros vemos al papá y a la mamá, nosotros hemos visto en ocasiones aquí a los famosos chiapanecos que andan en la calle, andan con su mamá y con el niño. Desafortunadamente hemos llevado a algunos de estos menores a los albergues que están en la Fiscalía de Trata de Personas y a otros, a las mamás, las hemos llevado al juzgado. Desafortunadamente existe una línea muy delgada entre lo que es la explotación laboral y la necesidad laboral. ¿Por qué? Porque los jueces nos dicen, ¿sabes qué? Necesitas el Estado garantizar la alimentación, la educación y demás. Entonces yo creo que también esa es una invitación para que los legisladores realicen esta división de manera correcta, porque en muchas ocasiones encontramos a los niños en situación de calle. Yo creo que todos hemos visto a algún niño pidiendo limosna y está la mamá atrás y desafortunadamente pues nosotros no los podemos llevar a juicio. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos llevar algo a juicio necesitamos una actividad en medio de un fin. ¿Quién los engancha? ¿Tu mamá? Tu mamá no te puede enganchar, no te puede trasladar porque siempre andas con tu mamá. Entonces yo creo que esa es una invitación para que nosotros invitemos a los legisladores a que realicen esa división entre lo que se debe de hacer en esa parte. También contamos nosotros con la mendicidad forzosa, que es lo que le estoy comentando, que es algo le comenté ahorita la mendicidad forzosa y la explotación laboral, que es cuando tenemos, por ejemplo, a un niño que nos los préstame a tu niño para que me ayude a trabajar, en lo que estoy realizando. Y te doy a cambio, le voy a dar comida, le voy a dar educación, le voy a dar cualquier otro tipo de apoyo. Entonces, ese es cuando se da la medida forzosa. Por lo que hace la explotación sexual, lo que les comentaba al principio, que se engancha a los niños a través del Facebook. Te enamoro, te cuido y al final termino ofreciendo tus servicios sexuales para otra persona. Entonces también yo les invito a que todos nos ayudemos a platicar con los jóvenes, con los niños, porque son un blanco muy fácil. Un blanco muy fácil, como comentaba hace un momento la doctora, ellos no denuncian porque se les hace normal. ¿Por qué? Porque en casa no tenemos redes de apoyo, no nos quieren, nos gritan, no tenemos el apoyo correspondiente y afuera nos tratan bien, nos dicen que somos la mujer más hermosa del mundo y que nos van a dar todos los lujos o todo lo que no podemos obtener en casa y por ese motivo es que los menores llegan a caer. La Fiscalía de Trata tiene diferentes sentencias en estas áreas como es explotación laboral, mendicidad forzosa y explotación sexual de diversas personas que hemos podido acreditar su responsabilidad en los delitos de explotación laboral, mendicidad forzosa y explotación sexual. Estos principalmente son en el Valle de México, porque en estos lugares, como comentaba al principio, son un poquito más vulnerables los menores de edad. Y bueno, yo creo que el tiempo se me está acabando y bueno, pues agradecería que se acercaran ustedes a cualquier área de la Fiscalía
cualquier área de la Fiscalía les puede apoyar, les puede proporcionar los números telefónicos de la Fiscalía de Trata de Personas. La Fiscalía de Trata de Personas se encuentra en Matlacincas, en el 4º piso. Ahí estamos a sus órdenes para cualquier asesoría, incluso si a alguno de ustedes les interesa que nosotros acudamos a sus áreas de trabajo, a los centros escolares y a cualquier lugar, con gusto nos hacen llegar un oficio y nosotros acudiremos de manera puntual para explicarles de manera muy puntual qué es el delito de trata de personas, porque es un delito invisible, como les comentaba, por la situación, por la complejidad. A veces pensamos que es normal lo que nos sucede. Y bueno, pues esa sería mi intervención. Gracias. Muchas gracias, licenciada Maribel Chávez González. Si me permiten, damos paso a la ponencia del maestro Pablo David Díaz Muñiz. Él, me permitiré también hablar un poquito de su formación académica. Él actualmente estudia el doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Es maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. También cuenta con un diplomado en Gobierno y Gestión Local por el CIDE. Voy a hablar un poquito de su experiencia en el sector público. Fue asesor de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México en temas sobre sociedad civil. También fue coordinador de evaluación e innovación académica del Colegio de Educación Profesional Técnica CONALEP. Entre otros, participó en proyectos de investigación sobre desarrollo local y observación electoral. Fue asistente de investigación en el programa de investigación sobre la democracia en la Universidad de Yale. Cuenta con publicaciones en los temas anteriores y ha sido ponente en los países de Argentina, Colombia, Ecuador y México. Maestro, es usted bienvenido aquí a este recinto de nuestro congreso y por favor lo escuchamos si es tan amable. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a la diputada Ingrid. Nosotros trabajamos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde damos asistencia jurídica, psicológica y de trabajo social a las diferentes víctimas de diversos delitos en el Estado de México. Para el tema que hoy nos aboca, quisiera dividir mi presentación en 3 partes. Primero, dar algunos elementos conceptuales y algunos datos para dar un contexto sobre la problemática del abuso y maltrato infantil a nivel internacional, a nivel nacional y en el Estado de México, para después dar ya un poco cuál tendría que ser el cambio de paradigma sobre la infancia en la administración pública en México, tanto a nivel municipal, federal y estatal, para después dar parte a lo que me parece de vital importancia, que es establecer los ejes de la coordinación entre las diferentes instituciones que garanticen a la niñez mexicana y a la niñez mexiquense una vida libre de violencia y el acceso a la justicia. Como aquí lo han referido, la situación de infancia en temas interseccionales es una situación de vulnerabilidad, como lo son, por ejemplo, las cuestiones de género, las cuestiones socioeconómicas o las cuestiones étnicas, ¿no? Entonces, en el Estado de México ya habían dado este dato, pero es importante decirlo, en México es el país que ocupa el primer lugar en abuso sexual y violencia física y homicidios de niñas, niños y adolescentes menores de 14 años. El primer lugar de 33 países miembros de la OCDE, es decir, de países o en vías de desarrollo o desarrollados. Y se registran 4.5 millones de casos al año, ¿no? Anualmente se denuncian aproximadamente 13,000 casos de maltrato y abuso infantil en el Estado de México. Como lo comentó mi antecesora, este delito no está tipificado como tal, entonces son delitos
derivados o juicios derivados de denuncias, por ejemplo, de maltrato, de violencia familiar o de otro tipo de delitos que en la Comisión de Atención a Víctimas a veces atendemos, pero que son derivados de otros delitos. La siguiente. El trabajo infantil, 3 de cada 10 niños y niñas trabajan más de 13 horas a la semana, vulnerando así la legislación, 35, perdón, vulnerando así la legislación en la materia y los tratados internacionales que ha suscrito México. El 8.8% de la población infantil trabaja y el 30% no recibe remuneración salarial directa. Es decir, o no recibe o la recibe otra persona que en el mayor de los casos puede ser sus padres o familiares. Anualmente se denuncian 13,000 casos de maltrato y abuso infantil. La siguiente, hay una encuesta, la encuesta nacional infantil y juvenil que dice el INE, en la participación de la mesa pasada dijeron algo bien importante. Debemos cambiar el paradigma de cómo tratamos o abordamos el tema de la niñez. Siempre lo hacemos a partir de una visión de una situación de los adultos o cómo las personas adultas ven a la niñez y cuáles son sus requerimientos. Nos guste o no, los niños son sujetos autónomos, los niños y niños, y son sujetos de derechos, que esto tiene que ver con cambiar la visión que tenemos desde la administración pública y desde la legislación, de dejarlos de ver desde un punto de vista asistencial, sino desde un punto de vista de vigencia de derechos. Esto es súper importante y hay que decirlo como es. Ninguna institución en lo aislado va a poder garantizar estos derechos. Por eso es tan importante contar con un marco jurídico y por eso es muy reconocible este esfuerzo de escuchar las voces de las diferentes dependencias y de sectores sociales para que nosotros podamos trabajar en un sistema de coordinación. Es decir, ninguna dependencia lo va a poder hacer sola, ningún nivel de gobierno lo va a poder hacer solo. Nosotros nos encontramos con muchas dificultades, por ejemplo, con los diferentes DIF municipales, y esto sí es como una crítica y que hay que atender tal vez desde lo legal, que deje de ser una institución asistencial a la hora de atender a la niñez mexiquense, porque desgraciadamente son instituciones que están preocupadas más por el Festival del 30 de abril, el Festival del 6 de enero y este tipo de cosas, de ver de manera infantil, por así decirlo, a los niños, cuándo deberían de ser las instituciones de primer contacto. El primer contacto, cuando se trata de temas de acceso a la justicia, es vital. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera llegan a un MP, ni siquiera llegan a la Fiscalía, ni siquiera llegan a la Comisión de Atención a Víctimas, no llegan a un policía. A veces el primer contacto es la secretaria, el recepcionista del DIF, y es quien cierra las puertas de las instituciones, ¿no? Entonces, en esta materia se debe de cambiar desde la legislación la concepción del sistema del DIF a nivel estatal, para que puedan cumplir con una nueva función que es la vigencia de los derechos de las niñas y niños mexiquenses y de garantizar el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque, como ya también lo decían antes, una niña o un niño no sufre un delito, no se levanta y va al MP o va a la Fiscalía, o no va a buscar a un policía estatal o a un policía municipal. Un niño se lo comenta a su círculo más cercano. Desgraciadamente, el círculo más cercano es Alavés, y creo que por ahí, creo que está en la siguiente diapositiva, donde sufren maltrato los niños y niñas, es en el lugar donde deberían de estar más protegidos, que es en casa, que es en la escuela. Los agresores de los niños no son desconocidos, son personas que tienen acceso y tienen la confianza para que los tutores o tutoras den o deleguen el cuidado de estos niños, ¿no?
Entonces, por eso es importante, si ya detectamos que el círculo de agresores es en el primer círculo de confianza de los niños y niñas, es muy importante que las instituciones públicas tengamos las antenas bien encendidas para detectar todos estos síntomas de abuso y de maltrato infantil, que pueden ser las escuelas. En primera instancia deberían de ser las escuelas. Para eso también necesitamos capacitar a los directivos y capacitar a los maestros para detectar estos casos y que puedan canalizarlos de buena manera. Por eso hablo de que es un sistema, porque si hablamos de abuso de trabajo infantil, le correspondería a la Secretaría del Trabajo. Si hablamos de acceso a la justicia, se encargaría tanto la Fiscalía como la Comisión de Atención a Víctimas, como el Poder Judicial. Si hablamos de detección de casos, deberían de ser los gobiernos municipales y las instituciones en las cuales están los niños, que son las escuelas. Y por eso es de vital importancia esta coordinación que se tiene que establecer, no a través de esfuerzos personales o de voluntades personales de las autoridades, sino a través de un marco jurídico que establezca las directrices de estas instituciones y las responsabilidades de cada una de ellas. La siguiente, por favor. Esto es lo que les comentaba. ¿Dónde sufren más abuso los menores, violencia y maltrato? En la casa, en la escuela. Por supuesto que hay que estar atentos a todo lo que consumen en internet y ven en la calle, pero estos son los lugares donde desgraciadamente se sufre más. Y aquí va mi último punto, no sé cómo voy de tiempo, creo que me quedan un par de minutos, que tiene que ver con el enfoque diferenciado. No podemos tratar de entender la atención que se le da a los niños en el acceso a la justicia y de sus derechos sin entender este enfoque diferenciado. ¿Qué es el enfoque diferenciado? Es entender desde la administración pública que la niñez conlleva condiciones específicas que bajo el esquema en el que el Estado le da los servicios pueden negar ciertos derechos, ¿no? Por ejemplo, en la Comisión de Atención a Víctimas tenemos un programa, el programa Antenas, que es un software amigable para cual los niños puedan dar como declaraciones o puedan, a través del trabajo psicosocial, puedan expresarse y abrir para saber qué fue lo que realmente les pasó o quién fue realmente su abusador. Desgraciadamente este es un programa que todavía no se da como dato de prueba en los juicios. Esto sería como muy importante empujarlo desde el sistema judicial y desde la legislación para que estos tipos de programas que hasta ahora no habían estado dentro del radar del sistema de justicia se pueda hacer, ¿no? El programa Antenas yo creo que es un caso muy exitoso a nivel nacional. El estado de Hidalgo me parece, y se me está yendo a otro estado, ya se utiliza como dato de prueba en diferentes juicios, pero desgraciadamente en el Estado de México solamente lo tenemos como un mecanismo de terapia para los niños, ¿no? Hay retos institucionales para poner este tipo de programas, presupuestales, de capacitación, de certificación de los servidores públicos. Entonces este tipo de programas podría ser muy bueno. La otra es que, por ejemplo, a lo que concierne a la Comisión de Atención a Víctimas, es que nuestra ley estatal de atención a víctimas está rezagada, ¿no? Y eso es un foco, yo creo que todavía amarillo, pero que pronto se va a poner rojo. ¿Por qué? Porque está desfasada de la reforma general, de la reforma de la ley general. Aquí en el Estado de México nuestra ley todavía establece víctimas y ofendidos, ¿no? Y esto, la mayoría de los niños y niñas que nosotros atendemos son víctimas indirectas de los delitos. ¿Cómo son víctimas indirectas? Por ejemplo, víctimas indirectas de un feminicidio, ¿no? De un feminicidio que en gran parte de los casos el perpetrador es el padre. Entonces se quedan huérfanos en un día porque le mataron a su mamá y el papá está en la cárcel. Y son infancias rotas. Y
o víctimas de homicidio del padre o de la madre, que con el término ofendido sus derechos no están 100% garantizados porque, digamos, tienen que hacer otro proceso legal para cumplir el principio pro persona y que se aplique la ley general y no la ley estatal. Pero desde estos defectos legislativos estamos vulnerando derechos de las niñas y niños. Y por otra parte, también anunciarles, por ejemplo, que ante este problema, la Comisión de Atención a Víctimas, en coordinación con el Poder Legislativo, específicamente con la Comisión Especial para Atender y Erradicar la Violencia de Género, que preside la diputada Karina Labastida, se pudo generar un programa específico, que es el programa Valentina, que va a operar este año, para atender a niños en situación de orfandad por feminicidio y desaparición. Es una buena noticia porque ya hay un programa específico etiquetado desde la Cámara de Diputados, nuestro reconocimiento de diputados, porque además se votó por unanimidad, pero digamos es un programa solo para estos dos delitos y todos los delitos anteriores están quedando sin un enfoque diferenciado de atención. Estos programas, este programa a través de un fideicomiso va a garantizar la educación, alimentación, recreación y servicios básicos como vestimenta a los niños y niñas que están en situación de orfandad por desaparición o por feminicidio, ¿no? Entonces, lo que quisiéramos rescatar desde la Comisión Ejecutiva son estos casos, estos puntos. ¿Hay un problema en México? Sí, sí lo hay grave, sí lo hay y grave a nivel nacional y a nivel estatal. Es necesario cambiar el paradigma de cómo se ve a la niñez desde la administración pública. Necesitamos, y por tercer punto, es el enfoque diferenciado y la coordinación que se tiene que dar para atender los casos de abuso y maltrato, y en general para que la niñez mexiquense crezca con todos sus derechos garantizados. Muchas gracias. Continuamos. Muchas gracias, maestro Pablo Díaz Muñiz. Comentas que en nuestro país y en nuestro Estado de México desafortunadamente tenemos este problema. Yo entiendo que las niñas, los niños y los adolescentes deben de tener ese derecho fundamental de poder acudir a una aula de clases. Si no lo hacen es porque sí hay una responsabilidad, una falta de responsabilidad, perdón, de parte del padre, de parte de la madre. Y esto es derivado tal vez de que las políticas públicas en nuestro Estado de México, en nuestro país, deben de prendernos ahorita un foco rojo, y yo creo que no es tarde nunca para poder entender y para poder legislar en esta materia el reforzamiento de la educación y el reforzamiento de políticas públicas que fortalezcan esa posibilidad del padre y de la madre de verdad cumplir con la responsabilidad, y de que los niños y las niñas puedan cumplir con ese derecho de acudir a una aula de clases. Creo que va a fortalecer nuestro país, nuestro Estado de México. Vamos a poder tener una sociedad con una mejor calidad de vida. Muchas gracias, maestro Pablo David Díaz Muñiz, por tu atención y tus comentarios. Damos paso, si me lo permiten, a la ponencia del doctor Rodrigo Sánchez de la Peña. Él actualmente es procurador municipal de protección de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Naucalpan, y actualmente es secretario técnico del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Bienvenido, doctor, nos honras con tu presencia. Voy a hablar un poquito de su formación académica, si me lo permiten. Él actualmente es doctor en educación, es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México. Él cuenta con la certificación en Gestión Pública Municipal por el Instituto de Administración Pública del Estado de México. Cuenta también con diplomado en Educación para los Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, en Derecho Familiar y Violencia Familiar
por el sistema estatal para el DIFEM y en gestión hacendaria municipal por el Instituto Hacendario de nuestro Estado de México. Es también licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes. Si me permiten, hablaré un poquito de su experiencia en el sector público. Es la tercera ocasión que ocupa el cargo de procurador municipal en el municipio de Naucalpan. Fue procurador de la defensa del menor y la familia y subdirector jurídico en el periodo del año 2013-2015. También fue diputado federal suplente en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de nuestro país en el año 2006. Entre otros, es creador de la campaña Sé Tolerante, Piensa Diferente, No Permitas el Bullying, ganadora del primer premio internacional, 2 premios nacionales y una mención honorífica, también un premio estatal, y también fue socio fundador y abogado de Cifuentes, firma jurídica, en el año 2005. Doctor, muchas gracias por tu presencia y por favor si nos das la atención con un comentario. Muy amable.